Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Aló. Buenas tardes, doctor. ¿Me perciben el retorno? Buenas tardes, jóvenes. ¿Me perciben el retorno? Sí, Buenas doctor. tardes, doctor. Sí se oye. Maravilloso, maravilloso. Bien. Ok. Estoy admitiéndolos a todos. Y ahora comenzamos la clase, ¿ya? Denme un minutito que ingresen todos. Doctor, una consulta. Hola, Mauricio. Doctor, las grabaciones de estas clases nos las pudiera pasar después para que podamos repasar nosotros. Ya habíamos hablado de eso la anterior semana, Mauricio. Tu compañero, pero... ¿qué se llama? John. Yo ¿Por qué creo las que no está está grabando? ahora. Creo que no está Buenas ahora. tardes, doctor, buenas tardes. Creo que ahorita lo está grabando el Zoom, porque al entrar dice que está grabando. Y no sé si esta clase más bien que está grabando nos pudiera pasar después. O sea, yo la tengo todas las clases grabadas. Todas las tengo grabadas. Yo le decía, se las paso a ustedes, las damos por avanzado porque estamos un poco ahí atrasados. Y bueno, eso sí las consideraría también para lo que son los exámenes, pues, ¿no? Depende de ustedes. Hoy día vamos a hablar de complicaciones agudas. Nos faltan insuficiencia suprarrenal, síndrome metabólico y patología hipotálamo hipoficiario. Hasta ahí vamos a avanzar del tema de endocrino. Y tendríamos que avanzar reumato unos 6 temas. De los 6 temas, todas las clases las tengo, como les dije. Puedo darles 4 y 2 si gustan, se las paso en la plataforma, pero entran los 6 temas al examen, ¿no? Por un tema de tiempo, ¿no? Porque ya estamos sobre hora. Nos falta casi nada de tiempo ya para... lo que pasa es de que salió una resolución en el que se suspenden las actividades académicas por el tema del paro cívico. Sin embargo, para quinto año eso no es viable en vista de que ustedes se perjudicarían por el ingreso al internado en enero. Entonces tenemos que avanzar. O la otra opción es que avancemos 2 veces a la semana mientras estamos en el paro cívico, ¿no? Entonces podemos avanzar el día viernes, si están de acuerdo. A esta misma hora damos 2 temas y miércoles y viernes así estamos. ¿Qué dicen? Estaría bien, doctor, solo que los días viernes a las 6:15 tenemos cirugía.
Aunque creo que los ya terminó su avance, pero quedaron en que iban a dar el examen en eso. Pero no estaría segura si este viernes los demás compañeros están disponibles. Bien, entonces se ponen de acuerdo y me avisan, ¿ya? Se ponen de acuerdo y me avisan. ¿Listo? Doctor, ¿y no nos podría Doctor, no, permitir grabar la reunión? Creo que usted, como es anfitrión, nos puede permitir. El tema es de que ahorita no sé exactamente dónde es lo que tengo que colocar para que ustedes puedan grabarlo. Pero Es como les solo, digo, doctor, ya... es solo, ah, doctor, en participantes y ahí en el nombre del que lo solicite hay unos 3 puntitos, ahí le da y de ahí la acción que dice permitir grabar nada más. En participantes, ahí en el nombre del participante y permitir grabar. Eso creo que era bueno, a ver, ahora sí puede. sí, ahora sí puedo, doctor. Ya, listo. Bien, vamos a comenzar la clase entonces. El detalle es que no voy a poder yo poner las diapositivas por lo que te dice anfitrión a vos. Ahí está, doctor. Ahora sí ya puedo, doctor. Ya. Bien. Todos se están viendo, ¿no? ¿Sí? sí, doctor. Sí. Ok. Vamos a hablar entonces de las complicaciones agudas de la diabetes. Habitualmente se conocen que son 4 las complicaciones agudas. Ya, las complicaciones agudas vendrían a ser lo que son la cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar no cetóxico, la hipoglucemia y la acidosis láctica. Solamente esas 4 son las complicaciones agudas. Habitualmente todos conocen 3 y la desconocen la cuarta, que es la acidosis láctica, que si bien es la menos frecuente, la más rara, en algunas ocasiones sí se puede presentar esta complicación. Y llamamos complicaciones agudas a toda situación metabólica que se encuentra, a todo paciente diabético en el cual se encuentra parcialmente compensado con dosis inadecuadas de insulina y que éste es incapaz de enfrentarse a las demandas metabólicas incrementadas o asociadas con la liberación de hormonas en una situación de estrés. En estos casos es donde se producen las descompensaciones. Ahora, el gran detalle es de que cuando se les pregunta cuáles son esas complicaciones agudas, muchos se confunden, sobre todo en los exámenes de residencia, exámenes de defensa de grado, y mencionan a las complicaciones crónicas. Entonces, yo les pido por favor que nunca se olviden complicaciones agudas. Son aquellas descompensaciones en el paciente diabético que hace que corra riesgo su vida. Algunos le llaman coma diabético, ¿ya? Y en realidad, de las 4 complicaciones agudas, no todos llevan al coma diabético, ¿listo? Pero la mayoría sí. Por ejemplo, los que más habitualmente llevan a un coma diabético son la hipoglucemia y son el estado hiperosmolar no cetóxico. En cambio, la cetoacidosis diabética más es el estado cetóxico que lo descompensa y hace correr riesgo la vida que la misma alteración de la conciencia. Sin embargo, también puede ocasionar alteración de la conciencia, pero no es lo más común. Antes de eso, el propio estado cetóxico es lo que lo descompensa. ¿Ya? Entonces,
La cetoacidosis diabética vendría a ser el 8 al 29% de los ingresos por diabetes. En cambio, el estado hiperosmolar no cetóxico es menos del 1% de los ingresos por diabetes. Los diabéticos tipo 1, si bien tienen mayor riesgo de cetoacidosis diabética, 5% anual, los diabéticos tipo 2 tienen mayor riesgo de estado hiperosmolar no cetóxico, teóricamente. Sin embargo, habíamos visto que en la práctica lo que más se ve en el diabético tipo 2 es la cetoacidosis diabética. ¿Listo? Entonces, en los diabéticos tipo 2, en primer lugar, lo que más se ve es cetoacidosis diabética y en segundo lugar, el estado hiperosmolar no cetóxico. La mortalidad global de estas emergencias diabéticas oscila entre un 2 y un 40%. 5% para la cetosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico alrededor del 40%. Significa que es mucho más compleja y temida el estado hiperosmolar no cetóxico que una cetoacidosis diabética. Y lo que lo hace más complejo en realidad es al estado hiperosmolar no cetóxico es la gran cantidad de líquido que se pierde ocasionando deshidrataciones severas con alteraciones hidroelectrolíticas importantes que pueden llevar a alteraciones neurológicas significativas. Entonces, eso hace de que corra más riesgo la vida de un paciente que tiene estado hiperosmolar no cetóxico. Un tercio de estas muertes se presentan en menores de 45 años y en el 20% de los casos debutan como diabéticos. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente no sabía que tenía diabetes, pero viene a la emergencia, ¿ya? Se lo valora y su cuadro clínico es compatible con alguna de estas dos complicaciones agudas y recién se está enterando además de que es diabético. A eso se lo llama como debut de paciente diabético con una complicación aguda. Estas complicaciones agudas pueden deberse a procesos sépticos severos en un 28% de los casos. Eso significa de que los procesos infecciosos en un 28% de los casos son los que van a descompensar a los pacientes diabéticos. ¿Listo? Ahora, en relación a la presencia de la insulina, cuando hay una deficiencia absoluta de insulina, vale decir, en el diabético tipo 1, en el tejido adiposo es lo que se van a formar los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos a través de los ácidos grasos en el hígado son los que van a ocasionar la hipercetonemia, llevando finalmente a la acidosis y la acidosis a la cetoacidosis diabética como tal. En cambio, en el diabético tipo 2 hay una disminución relativa de la insulina. Por lo tanto, del tejido periférico van a utilizar las proteínas y a través de estos aminoácidos que se desdoblan de las proteínas, van a liberarse el proceso de la glucogenólisis y la gluconeogénesis y esto va a hacer de que se libere mayor cantidad de glucosa en sangre, ocasionando una hiperglicemia y esta hiperglicemia va a conducir a una diuresis osmótica, ocasionando deshidratación y por lo tanto un estado hiperosmolar no cetóxico. ¿Listo? Entonces, esta es la razón en realidad por la cual el paciente con deficiencia absoluta de insulina tiene más tendencia a ser cetoacidosis diabética que el diabético tipo 2. Ahora, si ustedes recuerdan, en los pacientes diabéticos tipo 2, con el tiempo habíamos dicho que se vuelven insulino dependientes. Y cuando se vuelven insulino dependientes es porque ya prácticamente se agotaron sus reservas de insulina. Y en ese caso, cuando se agota, este paciente diabético tipo 2 sigue exactamente este mismo camino que el tipo 1. ¿Ya? A partir de los ácidos grasos libres del tejido adiposo es lo que va a ocupar para la producción de energía. Se va a ocupar para la producción de energía, de esa manera liberando los cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de la cetoacidosis diabética como tal, es el estado de descompensación metabólica aguda de la diabetes y que se caracteriza por una triada. Número 1, hiperglicemia. Número 2, acidosis. Y en tercer lugar, cetosis. Entonces, cuando se le pregunte cuál es la triada de la cetoacidosis diabética, hiperglicemia,
acidosis y cetosis. ¿Ok? Fisiopatológicamente, todo depende principalmente de una falta relativa absoluta de insulina, como habíamos visto, donde la insulina es la hormona anabólica, ya por excelencia significa que se encarga de producir, construir masa muscular. A eso se refiere. Anabólica. Cuando hablamos de catabólica, significa que la energía se obtiene a partir del músculo, por lo tanto se pierden proteínas. Pero también depende de la secreción excesiva de hormonas contrarreguladoras de la insulina, principalmente del glucagón. Entonces, ay, ¿qué pasó? Entonces, la falta de insulina y el exceso de glucagón va a ocasionar un trastorno de la utilización tisular de la glucosa, va a aumentar la gluconeogénesis hepática, va a haber una desintegración de las grasas y desintegración de las proteínas. Eso significa que actúa a través de los tres principales macronutrientes, de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos. Pero hay que tomar en cuenta una situación, que habitualmente para que se produzca la estimulación de la insulina, básicamente se da con los carbohidratos, principalmente por la ingesta excesiva de carbohidratos. Entonces, frente a, una deficiencia relativa de insulina o absoluta y un exceso de glucagón, el principal trastorno de utilización tisular de la glucosa va a ser de que va a haber una hiperglicemia. La hiperglicemia, cuando esta es mayor a 180, se filtra por la orina y va a ocasionar una glucosuria. Ya, entonces cuando tenemos exceso de glucosa, entonces la glucosa arrastra agua y por lo tanto va a ocasionar una diuresis osmótica. Esa diuresis osmótica me va a llevar a una falta de agua y me va a ocasionar una pérdida de electrolitos. Por lo tanto, el paciente entra en deshidratación, que si no lo corrijo, entro en un shock. Esa deshidratación va a hacer que se aumente mi hematocrito, por lo tanto, entro en un estado de hemoconcentración. ¿Listo? Entonces, todo este proceso fácilmente puede producirse. Entonces, la hiperglicemia, por otro lado, también puede producir una deshidratación celular y puede producir pérdida del conocimiento. Depende del estado de hidratación. Por otra parte, el exceso de glucagón va a ocasionar una desintegración de las grasas, ¿ya? Produciendo cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos me van a llevar a una cetosis. Esta cetosis se va a manifestar por una acidosis. La acidosis como tal me produce una hiperventilación. La hiperventilación me lleva a una deshidratación y la deshidratación conjunto con la hiperglucemia a una hipotensión con taquicardia. Por otra parte, la cetosis puede ocasionar vómitos y cetonuria. Los vómitos como tal también me van a llevar a una pérdida de agua y electrolitos, al igual que la hiperglicemia. Eso significa que por desintegración de las grasas y una hiperglicemia a raíz de un exceso de glucagón y disminución de la insulina, voy a tener principalmente manifestaciones de desequilibrio hidroelectrolítico. No se olviden, por favor, de eso. Y la desintegración de las proteínas con el tiempo. Esto no es que se vaya a producir, este no es un efecto a corto plazo, es un efecto de largo plazo. ¿Ya? Entonces, cuando ya yo no tengo tejido graso, ¿listo? Cuando ya mis glicemias están ligeramente controladas, entonces la energía la voy a obtener del músculo. Es por eso que los pacientes diabéticos que son gorditos al inicio, con el tiempo pierden peso. Y pierden peso y se hacen más delgados y se hacen más delgados, pero a expensas de que está perdiendo no solamente tejido graso, sino que también está perdiendo masa muscular. Y al perder masa muscular entran en una hiperazoemia con pérdidas de nitrógeno ureico y atrofia muscular. ¿Listo? Entonces, que quede claro entonces cómo es que voy a hacer el diagnóstico de una cetosis diabética: hiperglicemia, demostración de cetosis y demostración de cetonuria. Vale decir que mido una glicemia capilar, le hago una gasometría arterial para demostrar la acidosis y le hago fácilmente
una cetonuria. ¿Listo? O lo otro, un examen de orina donde me van a determinar, ¿no es cierto?, si hay cuerpo cetónico fácilmente. No confundir que a través de un proceso de ayuna mayor a 8 horas también pueden liberarse cuerpos cetónicos. Solo si existe la triada que acabo de mencionar, lo vamos a catalogar como una cetoacidosis diabética. Nuevamente, la deficiencia de insulina con secreción disminuida, resistencia o a ambas, ¿no es cierto?, en el hígado me va a producir una gluconeogénesis aumentada y a nivel periférico una utilización disminuida de la glucosa por la resistencia a la insulina, lo que va a conllevar por ambas vías a una hiperglicemia. En el tejido adiposo, el aumento de la lipólisis es lo que me va a llevar a una cetoacidosis y en el hígado va a haber una cetogénesis aumentada. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el proceso final. Ahora, ojo con esta palabra, porque esta es una de las principales claves en relación al marco fisiopatológico que diferencia una cetoacidosis diabética en relación a un estado hiperomolar no cetóxico. En la cetoacidosis diabéticas, ¿no es cierto?, el principal problema es de que hay una lipólisis aumentada. En el estado hiperomolar no cetóxico está inhibida la lipólisis. Que se quede claro esa parte, por favor. ¿Listo? Que se quede clara esa parte. Que es lo más importante en el marco fisiopatológico. No se olviden entonces considerar que la ausencia de insulina provoca lipólisis, lo que produce un exceso de ácido graso libre y el glucagón aumenta la capacidad del hígado de oxidar los ácidos grasos, facilitando la formación de cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los factores que me van a desencadenar una cetoacidosis diabética? En primer lugar, está el del medio. La omisión en la administración de hipoglucemiantes o insulina. ¿Listo? Y para eso siempre es importante cuando pregunto, ¿sí, usted es diabético? Ok, perfecto. ¿Hace cuántos años? 10 años. ¿Toma qué medicamentos? Tomo metformina. ¿De cuánto? 850 miligramos. ¿Cuántas veces al día? 2 veces. ¿Lo toma de forma regular? Sí. A ver, ¿cómo lo ha estado tomando esta última semana? Ah, lo tomé el anterior lunes, de ahí miércoles. Ya, entonces no lo he estado tomando todos los días. No, cuando me acuerdo, cuando me siento mal, me duele la cabeza, veo borroso, recién lo tomo. Entonces, automáticamente, indagando claramente, yo puedo decir que es un tratamiento que no está siendo regular. Entonces, la omisión o la administración inadecuada de un medicamento hipoglucemiante va a hacer de que se convierta en un factor desencadenante de una cetoacidosis diabética. En segundo lugar, los procesos infecciosos, sean virales o bacterianos. Procesos sépticos son los que más suelen también, en segundo lugar, ¿ya?, desencadenar una cetoacidosis diabética. Y hay otras situaciones de alarma como los eventos cerebrovasculares, un infarto de miocardio, el embarazo, pancreatitis, etc. Mucho ojo con esto. El paciente puede estar con un dolor en epigastrio, diaforético, ¿ya? Un poquito de cefalea y una molestia, un disconfort a nivel retroesternal, ¿ya? Entonces, ustedes lo catalogan como un síndrome coronario agudo, le hacen su electro, ven su supra o infradesnivel y lo admiten, le hacen su glicemia, ¿listo? Y su glicemia está mayor a 300, el paciente ven que está con una respiración de Kussmaul, le hacen una gasometría arterial y ven que está con un pH menor a 7.4, con un bicarbonato menos de 18, 15, 12, y en un examen de orina ven que hay cuerpos cetónicos o hay cetonuria. Entonces lo clasifican al paciente como una cetoacidosis diabética además, ¿ya? O la viceversa también. Puede ser que el paciente esté con cetoacidosis diabética y lo que lo desencadenó haya sido un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Es por eso que en todo paciente diabético descompensado, ya descompensado en la emergencia o en domicilio, donde sea, sí o sí se tiene que hacer un electrocardiograma. Pero doctor, le hicieron su electro la anterior semana.
Bueno, y la anterior semana estaba con los síntomas que tiene hoy día. No, bueno, entonces hay que hacerle uno nuevo. Independiente si le han hecho hace 2 días, 5 días, una semana, tienen que hacerle al momento un nuevo electrocardiograma. Todo paciente descompensado por diabetes tiene que tener su electrocardiograma. ¿Listo? ¿Cuál es el cuadro clínico de una cetosis diabética? Entonces, bueno, poliuria, polidipsia, polifagia, las 3P de la diabetes, o 4 con pérdida de peso, hay respiración de Kussmaul, aliento cetónico a manzana, hay dolor abdominal, no se olviden que hay deshidratación, hay cetosis, hay vómitos, por la hipocalemia puede haber un hilio metabólico, hay dolor abdominal, distensión, datos de deshidratación y el estado neurológico, como les comenté, es variable. Esta clasificación quiero que se la aprenda de la cetosis diabética porque, bueno, no solamente en realidad habla de la cetocidosis, sino también del estado hiperosmolar no cetósico. Los parámetros o las variables que se toman en cuenta es la glicemia, el pH, el bicarbonato, la presencia de cuerpo cetónico, la osmolaridad, que es importante sobre todo en el estado hiperosmolar, el anión gap y el sensorio. Apaguen por favor su audio. No sé quién lo tiene conectado. Entonces, la cetoacidosis diabética se la clasifica en leve, moderada y severa. Pero lo que ustedes tienen que tomar en cuenta que en relación a la glicemia, cualquier glicemia mayor a 250. Chicos, sus audios. La compañera Olivia. Creo que usted lo puede silenciar, doctor. Olivia, su audio, por favor. Lo siento, porfa, es que estaba aquí al lado. Entonces, en la cetoacidosis diabética, ya sea leve, moderada o severa, ustedes deben sospechar de cetoacidosis diabética aquella glicemia que sea mayor o igual a 250. En toda glicemia mayor o igual a 250, debo realizar una gasometría arterial. Lo normal, ustedes saben, del pH, ¿listo? Es 7.4, pH normal, ¿listo? Incluso de 7.35 a 7.45. Pero cuando ya este se ubica entre 7.3 y 7.25, lo clasifico como leve, entre 7 y 7.24 como moderado y menor a 7 como una cetosis diabética severa. En relación al bicarbonato, leve cuando está entre 15 y 18, moderada entre 10 y 14 y severa cuando es menos de 10. Tanto en la leve, moderada y severa, los cuerpos cetónicos están presentes. La osmolaridad, habitualmente esto no lo tomamos en cuenta en la cetoacidosis, sino más bien en el estado hiperosmolar. Ahí es sí donde importa. En relación al anión GAP, que es la suma de los iones no mensurables, ya donde se suman sodio más potasio menos el cloro más el cloro más menos el cloro más el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, o sea, abren paréntesis, perdón, abren paréntesis, sodio más potasio, cierran paréntesis, ¿ya? Más, abren paréntesis, el cloro menos el bicarbonato. Y esa es la suma de los aniones GAP. Habitualmente esto ayuda en cierta parte para saber si es de origen infeccioso o no. Para más, nada. En los casos leve, mayor a 10, moderado, mayor a 12 y severa, mayor a 12. Lo normal es que sea en realidad menos de 10, habitualmente alrededor de 5. En relación al sensorio, habitualmente en la leve están alertas, en la cetosis diabética moderada pueden estar alertas somnolientos y en el severo pueden estar estupurosos o pueden estar en coma. Como le digo, pueden, no es que habitualmente todos estén así, no es lo más común. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta en relación a la clasificación. Si se dan cuenta, nuevamente tomamos en cuenta para el diagnóstico las 3 variables. Esto lo recalco de nuevo porque sí o sí es pregunta de examen, teórico y práctico. Glicemia, gasometría, cuerpo cetónico. Y acá tienen todos los valores para poder clasificarlos.
¿Cuáles son las medidas generales comunes a tomar en cuenta? Bien, entonces, la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica profiláctica solo si el paciente estuviera comatoso, ¿ya? Sonda nasogástrica con aspiración continua en el caso de que haya un ilio metabólico, distensión abdominal, silencio abdominal, dolor a la palpación, vómitos continuos, entonces en ese caso sonda nasogástrica. Signos vitales, control de la diuresis, idealmente colocar una sonda Foley para hacer un balance hídrico, monitorización con el electrocardiograma, 2 accesos venosos, por lo menos uno, que sea vía venosa central. Schwann-Ganz, según la hemodinamia, en los casos que vaya a pasar el paciente a terapia intensiva para monitorización de la presión pulmonar como una forma de medir el volumen ya administrar. Antibióticos previo cultivo si el paciente se sospecha que la causa desencadenante sea por proceso séptico y uso de heparina profiláctica en todos los pacientes. ¿Cuáles son entonces las medidas comunes en las emergencias diabéticas? Entonces, en la cetoacidosis diabética, lo principal es el tema, a ver, es como que si hiciéramos un triángulo, ¿listo? En el manejo de la cetoacidosis diabética, donde el principal pilar es la hidratación. La hidratación es el principal pilar. En segundo lugar, viene el manejo del potasio. En tercer lugar, manejo de la insulina. Y en último lugar, el manejo del bicarbonato. El orden en el que yo tengo que hacer, primero hidrato bien al paciente. ¿Listo? Hidrato bien al paciente, no me desespero aunque esté la glicemia 300, 400, 500. Primero lo hidrato, le coloco la sonda Foley, veo que esté urinando. Si está orinando, ya le tomé al ingreso su laboratorio, espero que llegue el potasio. Si el potasio está menos de 3.5, voy a colocar las soluciones con potasio y después de eso recién voy a administrar la insulina. ¿Qué pasa si yo le doy al paciente insulina de entrada antes de hidratarlo y sin tener el resultado del potasio? Pues voy a hacer que vaya a haber mayor cantidad de hiperglicemia simplemente. No voy a ocasionar ningún beneficio. Y además que la insulina lo que hace también como efecto secundario es disminuir el potasio y eso me perjudicaría con mayor hilio, con mayor probabilidades de arritmias, etcétera. ¿Listo? Entonces no sirve arriesgarse para nada. A no ser que ya tengan ustedes un potasio inicial que sea mayor a 3. Si es mayor a 3, lo normal es 3.5, 3.5 a 4.5. Si tienen entre 3 y 3.5, ya entonces agarran y colocan insulina. Y la forma de administrar insulina es 0.1 unidades por kilo de peso. Pesa 70 kilos, entonces le coloco 7 unidades. Y como es una emergencia, le coloco insulina de acción rápida o también llamada insulina cristalina. De este tipo de insulina. ¿Por qué vía le voy a colocar? Endovenosa. Colóquele, licenciada, 7 unidades de insulina cristalina endovenosa STAT. Y mientras tanto sigue la hidratación y sigue la corrección con el potasio, ¿ya? En el tema del sodio, en el tema del fosfato y magnesio, bueno, ya eso es algo un poco más secundario. Bueno, entonces, lo que les acabo de explicar un poquito a grosso modo, pero vamos a ir desglosando algunos otros puntos importantes. Se calcula que para una cetoacidosis diabética hay una pérdida de líquidos entre 6 a 9 del líquido extracelular y depende del tiempo, la diuresis y el acceso al agua para nosotros comenzar a reponer. El ritmo de reposición es de 7 a 14 ml por kilogramo por hora, en promedio 10 ml. Si pesa 70 kilos y a 7 ml, entonces tendría que pasarle, si pesa 70 kilos a 7 ml, tendría que pasarle
700 ml en la primera hora. Es por eso que habitualmente se le dice coloque a chorro el primer suero. Si la presión arterial está menos 80-40 por un shock hipovolémico, puedo adicionar coloides a un ritmo de 5 a 10 ml por kilogramo hora. Si la presión arterial sistólica está menor a 80-40 por shock cardiogénico, ahí necesariamente se tiene que monitorizar, ¿ya?, la presión venosa central, el manejo de fluidos para no sobrecargarlo al paciente y que más bien me ocasione un edema de pulmón con un catéter de Swan-Ganz, ¿ya? En las personas mayores de 60 años, por más que estén deshidratadas, pasarle una carga brusca de líquido puede hacer que lo manejen ellos tan mal por una hipertensión pulmonar que puedan tener previamente y pueden fácilmente hacer un edema de pulmón. Ya ocurrió varias veces eso. Por eso en ese tipo de pacientes es preferible que en terapia intensiva hagan una monitorización de los líquidos a través del catéter de Swan-Ganz, que sí se coloca. Si hay falla renal oligoanúrica, reposición con cargas bajo monitorización de la volemia. Cuando hay falla renal, habitualmente suelen ser agudas y no suelen traer mucho problema porque con la hidratación vigorosa que se puede hacer más los balances hídricos, y vigilando la presión arterial, frecuencia cardíaca, controles de glicemia, pues fácilmente eso vuelve otra vez a corregirse. No se olviden que todo tiene una secuencia. A raíz de la hiperglicemia, ya cuando yo tengo una glicemia alta, lo primero que voy a hacer es hidratarlo al paciente. No se olviden que a nivel renal, la glucosa arrastra agua. Entonces, con solo hidratarlo, yo tengo que ver hasta cuánto es lo máximo que puede descenderme la glicemia. Entonces, ingresa al paciente por la emergencia con glicemia de 400, pongo el primer litro de solución fisiológica al paciente, si es que el paciente no está hipertenso. Si está hipertenso, solución Ringer normal. Si el paciente está séptico, solución Ringer lactato, ¿ya? O si está en shock hipovolémico, también se puede poner Ringer lactato. A la primera hora vuelvo a hacer un control de glicemia y voy a ver de que de 300 su glicemia puede ser que haya bajado a 180 o 200. Puede ser que solamente con la hidratación ustedes lo saquen del shock hipovolémico. Entonces, y eso es porque la glicemia arrastra, la glucosa arrastra líquido. Entonces, por eso que esa es la principal medida inicial en estos casos. Entonces, suero fisiológico en las primeras horas de reposición previene la agravación del shock al reponer antes de la administración de insulina, disminuye la glicemia por diuresis osmótica, al mejorar la perfusión renal, mejora la llegada de insulina a los tejidos, facilitando su acción y permite reponer el potasio con la solución fisiológica si está disminuido antes de la insulina. ¿Se entiende? Todo tiene una lógica, ¿cierto? No se olviden el triángulo que les mencioné, es la clave para el tratamiento. En relación al sodio, ¿ya? En relación al sodio, esto tienen que ustedes grabárselo. El sodio aumenta 1.65 miliequivalentes por cada 100 miligramos de glicemia por encima de lo normal. O sea, significa que si sabemos que la glicemia es de 70 a 99, vamos a hacer de cuenta de que cuando está el doble, vale decir, cuando ya esté por encima de 200, en vez de su glicemia estar 145, perdón, su sodio estar 145, le va a subir usted 1.65 miliequivalentes más. Si está en 300, otros 1.65 miliequivalentes más. Por eso es de que se tiene que hacer siempre un ionograma al ingreso para escoger la solución que se vaya a dar de acuerdo a los reportes de sodio que me vaya a tener. Si el sodio está dentro de lo normal, entonces puedo seguir utilizando mi solución fisiológica, pero si yo estoy con una hipernatremia, ya no puedo utilizar fisiológico, sino utilizo solución Ringer normal.